Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Como se pudieron dar cuenta en el inicio del video y en el título, vamos a hacer algo súper diferente. Y es que he comprado algunas cosas que tienen algo todas en común. Por ejemplo, estos M&M's, estos ositos que todo el mundo conoce y les gusta. Además, estos Skittles. Todos tienen muchos colores, demasiados colores diría yo. Y es que para los que me siguen desde hace un tiempo sabrán que yo sufro de una condición bastante única y particular. Y es que sufro de una condición llamada daltonismo. Para los que no conocen acerca de qué es esta condición, se trata de que no vemos los colores como lo puede ver una persona que no sufra de la condición. Vamos a decir así, una persona normal. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tratar de separar los colores, obviamente por cada tonalidad de los que yo vea. O sea, voy a separar los colores según como yo los veo. Y ustedes van a ver si coincide con lo que ustedes están viendo y cómo ustedes lo separarían. Luego de separar los colores, voy a utilizar mis gafas para daltónico, que son justamente estas que tengo en mi mano y que me ayudan a diferenciar mejor las tonalidades de colores que suelo confundir. Voy a ver qué tal lo hago sin las gafas y evaluarme ya luego utilizando las gafas. Y creo que algo va a pasar con este video y es que muchos de ustedes se van a dar cuenta de si son daltónicos o no también. Así que full pendiente con eso. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir los empaques. Vamos a comenzar con estos M&M's. Ok, vean todos esos colores. Obviamente yo veo colores. Aquí yo estoy viendo colores. Yo no veo en blanco y negro. No se confundan con eso porque eso es otro tipo de condición que yo no sufro. Vamos a comenzar por aquellos. Vamos a comenzar por aquellos que son más grandes y son de menor cantidad. Vamos a comenzar, miren. Voy a separar estos primero, que son creo que blancos, ¿no? Todos para mí son iguales. No sé si todos son iguales o no. Ya lo comprobaré utilizando los lentes. Ahora voy a separar los M&M's. Vamos a ver. Voy a empezar por los fáciles. Aquí hay diferentes colores. Ya aquí se me hizo difícil. Los que logro ver diferentes. Voy a separar los que logro ver diferentes. Ok, así separé los M&M's. Y me voy a traer ahora a los ositos. Vamos a poner los ositos por aquí. Miren, me lavé las manos, limpié la mesa. Así que esto no se va a desperdiciar. Esto me lo voy a comer luego. O Angie me va a ayudar a comérmelo luego. Ahora voy a tratar de separar estos ositos para ver si lo hago realmente bien o lo hago realmente mal. Vamos a ver cómo está esto. Ok, creo que todos estos son del mismo color. Yo creo que separé los ositos. Vienen tres colores. Vienen los transparentes, los rojos. Y estos no sabría decirles. Es como un color dorado, amarillo, como algo así. Pero estos, así separé los ositos. Ahora vamos con los Skittles, que son estos que tenemos aquí. Ok, aquí tenemos los Skittles. Vamos a ver cómo separo esto porque esto está como un poquito difícil, señores. Vamos a ver, estos son los rojos. A lo mejor les pongo cámara rápida en algunos momentos para no hacerles aburrido la separación de los colores. Vamos a ver. Vayan dejándome en los comentarios si ustedes lo están separando en sus mentes de igual forma o se están enervando viéndome separar mal, los colores. Yo creo que estos son los rojos. Y todos estos que están acá, para mí, todos son iguales. Pero bueno, así separé los Skittles. Vamos a ponerlos por un ladito por acá para terminar de separar estos que son poquitos, que son los pintarrolas. Vamos a separar estos de aquí, que ya son pocos. Estos fueron fáciles. Ahora, bueno, vamos a la parte buena, que es viendo con los lentes para saber si realmente separé o no bien todos estos dulces de aquí por color. Y bueno amigos, llegó la hora de la verdad, de utilizar los lentes y ver si separé correctamente o no y si realmente los lentes me van a ayudar o no a diferenciar. Además, Angie me va a ayudar a grabar esta parte del video y me va a servir también para que rectifiquemos juntos si lo separé o no bien. Bueno, vayamos a eso, a ver. Ok, ya me estoy dando cuenta de mis errores. Sí tuve errores, amigos. No lo hice perfectamente. Esto está bueno.
Bueno, vamos a comenzar por aquí. En los M&M's, creo que estos están bien, que Angie me rectifique. Creo pensar ya con los lentes puestos que estos los hice correctamente, los separé correctamente. Sí, este y este están bien. ¿Qué color crees que es este? Este creo que es amarillo. Ok, sí, correcto. Y este es como azul. Sí. Ok, amarillo azul. Pegamos esos dos. ¡Yay! Ahora aquí, tengo una confusión. Yo pensé que todos eran rojos, pero ahora con los lentes, creo que, por ejemplo, este y este son diferentes. Exactamente. Pero ¿sabes qué colores son? Creo que este es rojo, pero para mí, con los lentes, ya casi que no es rojo, sino como marrón. Son rojo y Pero marrón. di la verdad, lo que pasa es que ya tú sabes No. cuáles son tus fallos. Sí, pero por ejemplo, sin los lentes, esto sin duda alguna para mí era rojo. Ok. Estos de aquí eran rojos, pero no tenía ni la más remota duda. Como estos y como estos, que no tenía mucha duda. Pero con estos rojos no tenía duda alguna. Pero ahora con los lentes veo que sí, realmente este es rojo. Y si yo me quito los lentes, obviamente digo otra vez que son todos iguales. Y con estos, obviamente ya separo. Vamos a separar entonces. Perfecto. Ahora, creo que lo separé bien, ¿no? Ahora, vayamos a estos de aquí rapidito para no alargar mucho el video. Estos de aquí ya vi que son diferentes. Ahora, creo que estos son naranjas y estos son verdes. Sí, correcto. Ok, yo sin los lentes veía todos estos igualitos, no tenía tampoco ninguna duda. Vamos con los ositos. Los ositos los separé con estos que son como los transparentes o blancos, no sé, transparentes. Sí, transparentes. Estos son rojos. Están bien también. ¿Están todos bien? Ok, y estos los separé. No, están mal, ya va. ¿Qué? No, están mal. Estos tres son naranja. Ah, estos son naranjas. Sí, ahora déjame ver. Es que como tengo la cámara no estoy detallando bien. Este otro es naranja. Este otro es naranja. Y este otro es naranja. Aquí Y estamos. esto es rojo. Entonces aquí estamos todos pelados. Y con los lentes, ahora Angie que me los separa, yo con los lentes sí logro ver alguna diferencia, pero más que todo en que es más oscuro. La intensidad, Exacto. exactamente. Por ejemplo, este es un poquito más oscuro ahora que este. Ahora realmente sí veo la diferencia. Ok, ahora con los otros ositos, yo para mí, estos todos eran iguales, pero ahora con los lentes logro ver que hay una diferencia. Por ejemplo, estos para mí creo que son diferentes, creo que son amarillos. Correcto. Este es diferente, este es diferente, este es diferente, este también, este creo que también. Lo que pasa es que también es muy difícil porque depende cómo le dé la luz, como que tienen un tono diferente. Creo que ya estos son todos iguales, si no me equivoco, ¿no? No. ¿No? No. Bueno, yo veo, con todo y los lentes veo estos igual. Bueno, no, creo que estos son diferentes. Vamos a hacer un esfuerzo, espera. Ajá. Creo que No estos, te voy a decir. creo que estos son... Es que me cuesta, creo que este también es igual a este. Estos creo que son iguales. Está todo mal. En cada grupo estás metiendo dos colores. ¿En serio? Sí. Este es verde. Este es verde aquí. Este es naranja. Verde. O sea, todo esto es verde y todo esto es naranja. Bueno, aquí estoy peladísimo hasta con los lentes y todo. Me costó demasiado. Pero ¿ves alguna diferencia como con los rojos? Y justo ahora, viéndolos así uno al lado del otro, de verdad les confieso, no veo diferencia. ¿En serio? O sea, veo un poquito como este más claro que este. Exacto. Exacto. Si lo pongo así, como que sí, ¿no? Pero así puestos en la mesa, así como No. que yo digo que todos esos son iguales. Y este, bueno, entonces es amarillo, verde, No, al contrario. verde y naranja. Exacto. Bueno, lo de los ositos, fallé. Fail. Los Skittles. Vamos a hacer rapidito los Skittles. Estos creo que están todos bien, ¿no? Sí. Rojos. Sí. Estos no estoy seguro, con los lentes y todo, no estoy seguro si es azul o es morado. Es morado. Ok, estos son morados, Y están pero bien. los separé bien, pues. Sí. Estos son como rosados, No. como naranjas. Naranja. Ok, si no es rosado es naranja. Ok, entonces estos son naranjas. Y aquí ahora sí veo diferencia, que estos los uní todos porque para mí sin los lentes eran todos iguales. Ahora veo que este es diferente y este es diferente. Son dos colores totalmente diferentes con los lentes. Ahora los voy a separar, pero creo que estos son verdes y estos amarillos. Sí. Ok, ahora sí logro ver la diferencia. Ahora sí, ahora sí. Ay, casi. Ajá, yo decía, ese último se le va a quedar, pues se dio cuenta. Bueno, ¿Vio? ahora sí. Ahora vamos con estos que fueron los pintarrolas. Que para mí estos eran rosados. ¿Y ahora? Ahora son como azules.
No. No sé. Es que no es fácil, el color realmente no es muy fácil, pero no es rosa. En la cámara tal vez se ve rosa, pero no es rosa, es un lila. Es un color que es morado que se acerca mucho al rosa. Está difícil realmente. Bueno, entonces ya eso es cuando son esas combinaciones de lila, que no sé qué, ya ahí sí me vuelvo un 8. Claro, y si nos confunde a nosotros, mucho más Olvídenlo. adelante. Estos creo que son rojos. No, están todos mal. En este grupo estás mal, en este nada mal y en este está mal también. Pero aquí hay diferentes. Sí, este es un color diferente a todos esos. Ah, sí. Sí, es un morado también muy clarito, pero no es lila. Tira como a Ay, azul. Dios. Bueno, aquí estoy mal entonces. Miren, Yo esto lo veo exactamente igual con lentes, sin lentes, como me los pongan. está difícil. El pintarola Es difícil. no es para daltónicos, no apto para daltónicos. Ok, entonces estos no son todos rojos. No, hay marrón y 2 rojos. Trata de determinar cuáles son los 2 rojos. Pero ya va. Vamos a confundírselo porque estaban muy cerquitas uno del otro. Está difícil, vamos a ver. Creo que estos dos son rojos. Ok, ahora vamos a hacer así. ¿Y tú cuando los ves así por separado ves alguna diferencia? Creo que este y este son iguales. No. O este y este. No es este. Ya, aquí está muy difícil. Sí. Ni siquiera veo la diferencia con... Vean esa diferencia, vean la diferencia de entre este rojo y este marrón, ¿verdad? Cuando lo juntan todo. Y vean la diferencia entre estos dos tonos de rojo, entre este tono de rojo y este tono de Es marrón. súper diferente. Vamos a Vean, hacer- ese es el problema a veces con la diferencia de tonos de cada color, porque cada color tiene una tonalidad totalmente diferente y hay miles de tonalidades según los meses. Este yo los separé todos por igual, pero ahora veo que son diferentes, que este creo que es amarillo, Sí. estos son amarillos y estos son todos iguales. ¿Seguro? Revisa bien. Si me pones a dudar es porque entonces hay diferencia y me voy a poner a buscarla. Pero creo que entonces este y este son diferentes y estos son todos iguales. No, fallaste también. Esto es naranja y estos ustedes son un verde así tipo... Como que cuando la gente va al baño, así. Y este Ah, verde. ok. Bueno, aquí me pasa entonces igual el tono. De verdad no veo la diferencia, ni siquiera Angie diciéndome que hay diferencia en el tono, la veo. Es muy difícil para mí este tono también, está demasiado difícil. Así que bueno, aquí fallamos también. En cámara parece que este es igual que este, pero no, chicos. Este es amarillo y este es verde. Verde muy clarito. Como para que tengan una idea, porque los estoy viendo en cámara y se ven diferentes. Se ven muy parecidos, perdón. Ok, ahora los últimos que eran estos. Ok, aquí pues fallé demasiado mal. Ahora sí te ves la diferencia. Porque yo pensaba que estos también eran blancos, entonces los puse así. Pero bueno, estos son blancos y estos creo que son azules, muy Sí. claritos. Sí, correcto. Ok, ahora sí logro ver la diferencia aquí. Bueno, estos creo que son rosados. Estos creo que son naranjas. Sí. Ok. Y estos son o verde o amarillo, no estoy seguro. Pero ahora con los lentes, yo decía sin los lentes que eran verde o amarillo. Pero con los lentes, ahora veo que hay una diferencia que creo que estos... Sepáralos y luego vemos cuál es cuál. Creo que estos son los amarillos. Creo que ahora sí veo la diferencia un poquito. Creo que amarillos y verdes. ¡Correcto! Ok. Así que bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Creo que fue un buen experimento. Creo que dio para entender mejor acerca de mi condición y cuáles son las confusiones que pueden haber para las personas daltónicas dependiendo de los colores que vean. Díganme ustedes en los comentarios si se equivocaron igual que yo, porque si lo hicieron, son daltónicos, así que pendiente con eso. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre les avisen cuando subo un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.